hombre, el título del tema. Muy bien, muy bien. Usted es el dueño. Usted es el dueño. Así es, así es. Y cuando nosotros escuchamos la palabra rehabilitación, lo asociamos generalmente con una situación médica. Digamos, la rehabilitación como la recuperación de la actividad o función que una persona perdió o una función que disminuyó debido a algún traumatismo, debido a alguna enfermedad. Pero también la rehabilitación se puede utilizar en otro orden. Por ejemplo, cuando una persona perdió su dignidad o perdió por alguna causa, por algún motivo, perdió sus derechos de hacer algo, perdió su honra o perdió un cargo. Entonces también cuando ese cargo, ese derecho, esa honra, ese crédito es recuperado, también se le llama rehabilitación. Pero hoy vamos a ver una faceta espiritual, la rehabilitación del hombre, pero a nivel espiritual. Y para eso vamos a repasar un poquito para aquellos que ya conocen la parábola del hijo pródigo. Sé que algunas personas no conocen este pasaje, así que es un pasaje un poquito largo porque está en el libro de Lucas, capítulo 15, comienza en el versículo 11 y termina en el versículo 32. Así que yo voy a hacer una lectura más o menos general, pero salteándome algunos versículos para que no sea tan larga la lectura. La parábola comienza diciendo que un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le pidió al padre su herencia por adelantado. Imagínense, la herencia generalmente la recibe la persona cuando el papá o la mamá falleció, pero aquí este hijo se adelantó antes de que el padre se la diera, digamos, después de fallecido. Él la pidió por adelantado para hacer su vida como él quería hacerla. Y al poco tiempo de recibir su herencia, el papá aparentemente, según lo que dice la parábola, no puso ninguna objeción. Entonces le entrega la herencia, lo que le correspondería, y entonces el hijo la toma a los pocos días y se va lejos. Y allí comienza una vida de desperdicio, comienza a desperdiciar todos sus bienes, todos sus recursos, viviendo perdidamente, dice el pasaje. Y cuando hubo gastado todo su recurso, entonces vino un gran hambre en aquel lugar. Y él se acercó a un ciudadano de aquella tierra en busca de trabajo. Y acuérdese que esta parábola la dijo Jesús al pueblo judío cuando Jesús estaba en vida. Así que la historia del hijo pródigo en aquel momento, de este padre con sus dos hijos, era una familia judía. ¿Y qué trabajo consiguió este hijo? Consiguió trabajar con cerdos, alimentar a cerdos. Imagínense, una tarea para un judío sumamente degradante. Y ahora, él tenía tanta hambre que quería comer, dice el pasaje bíblico, las algarrobas que comían los cerdos. Pero como nadie le daba, entonces no podía comenzar. Y allí comienza a pensar la vida anterior que él llevaba en la casa de su padre. Él veía que los jornaleros allí tenían abundancia de pan y él estaba en ese momento, siendo hijo, padeciendo mucha hambre. Así que comenzó a pensar y tomó la decisión de regresar a su casa, y ya pensando qué le iba a decir a su padre. Le iba a decir que él había pecado contra el cielo, que había pecado contra su propio padre, y que él ya no se sentía digno de ser llamado hijo, sino que le iba a pedir que lo hiciera como uno de los jornaleros que estaban allí trabajando con su padre. Así que él se levantó y comenzó a ir en dirección a la casa de su padre. Y dice que cuando él estaba lejos, el padre lo vio y el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el padre dijo a su siervo:
sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ahora, el hijo mayor que estaba trabajando en el campo, cuando se fue a la casa y estaba cerca de la casa, oyó la música y oyó las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquel ruido. Y el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto el padre y le rogaba que entrase. El hijo mayor dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, como podemos ver en la parábola, hay varios personajes, hay personajes claves y hay otros personajes que no están mencionados, pero que están trabajando en la parábola. Así que vamos a mencionar algunos, los principales sobre todo. Por ejemplo, el hijo menor que no se sentía a gusto en la casa de su padre. Entonces decide irse lejos, pero no irse con las manos vacías. Él quería irse con mucho dinero para malgastarlo, porque a él no le interesaba el futuro, él no había hecho ningún plan, así que él iba a vivir su vida el aquí y el ahora. No tenía ningún plan de futuro de cómo multiplicar su fortuna, en fin, no tenía nada. Él quería divertirse. Así que se fue y allí se encontró con, obviamente, amigos, entre comillas, que le acompañan en su decisión de vivir la vida que a él le gusta vivir, sin responsabilidad, sin que nadie le diga qué tiene que hacer, sin que nadie le dé un consejo y le diga esto está bien o esto está mal. O sea, él quería vivir supuestamente en libertad. Así que muchos compañeros se acercaron. Total, él pagaba, él tenía recursos y podía vivir sin ninguna dificultad, sin ninguna persona que le llamara la atención. Ahora, ¿qué está representando el hijo menor? ¿Qué está representando esa herencia? Aquí vemos a una persona, hombre o mujer, que conoció en su momento poco o mucho de Dios, y Dios nos da la vida, nos da ese recurso valioso para que nuestra vida sea para la honra y gloria de Dios. Pero el enemigo, que no aparece mencionado en esta parábola, pero sí actúa, porque el enemigo es el que le induce a pensar que alejado de Dios, que oponiéndose a Dios, se puede vivir mejor, se puede vivir en alegría, se puede vivir en libertad. Y entonces eso lo induce el enemigo en forma sutil. Ahí Pablo en Efesios habla de dardos encendidos, dardos de fuegos del maligno. Pero cuando uno está alejado de Dios, entonces esos dardos penetran en nuestra mente y le hacemos caso a esos pensamientos.
y comenzamos a vivir una vida de perdición, como lo señala la parábola. Y estos amigos, estos presuntos amigos que acompañan al hijo menor a que se hunda cada día más y más, obviamente son emisarios también del enemigo, que lo que hacen es que el deterioro espiritual de su vida se agudice cada vez más y más. La parábola también menciona que él anduvo con rameras. Ahora, si vamos a Apocalipsis 17, 4 y 5, vamos a ver que él en realidad de la casa del padre se fue a Babilonia, porque Babilonia es la madre de las rameras. Y allí en Apocalipsis 17, 4 y 5 describe el tipo de mujer que es esta ramera. Lejos de Dios, cualquier persona es llevada por doquiera de todo viento de doctrina, dice Pablo en Efesios 4:14, para ser engañadas con estratagemas de hombres que emplean con astucias las artimañas del error. O sea, una manera de pensar diferente, un libre pensamiento, no quieren escuchar de Dios, no quieren escuchar de su palabra, entonces la persona se forma un esquema de vida, pero obviamente separado de Dios, nada se puede hacer. Hasta que cae en una posición muy baja y degradante. Y es allí entonces donde actúa otra entidad que no está descrita en la palabra de la parábola, pero que sí actúa, y es el Espíritu Santo, porque él allí comienza a pensar y comienza a tomar la decisión de regresar a la casa del Padre. Y él reconoce que cometió pecado contra el cielo y contra el Padre. Y entonces el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo comienza a trabajar allí cuando este hombre, este joven, este hijo cayó en el nivel más bajo. Y a veces la persona tiene que caer en un nivel más bajo para recién allí escuchar la voz de Dios. Hace aproximadamente unos 15 años, tal vez 17 años, 16, no sé, algunos posiblemente de los que estamos todavía en la iglesia central se pueden acordar. Apareció un chico que les faltaban las dos piernas. Yo conocí la historia de ese chico. Yo no sé si ustedes, algunos de los que están, la conocen, pero este chico vivía la vida de perdición. Trabajaba, pero todo el dinero, como era soltero, él vivía tomando, fumando, drogándose con mujeres, o sea, el fin de semana era una perdición. Y él, donde se caía dormido porque ya estaba tan intoxicado, allí se quedaba. Y una vez se queda dormido, y es increíble, se queda dormido en las vías del tren. Cuerpo, las piernas adentro, el cuerpo hacia afuera. Obviamente vino el tren y les amputó las piernas ahí. Y es así que entonces vino a la iglesia, conoció de la iglesia y estuvo aquí en la central un tiempo. Yo no me acuerdo cuánto tiempo estuvo, pero estuvo aquí en la central y él contó esa historia y realmente fue tremendo. Y a veces la persona tiene que llegar a esos extremos para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz del Espíritu Santo que llama a que regresemos a la casa del Padre, donde hay suficiente pan para nuestro crecimiento espiritual. Entonces el hijo ya no se siente digno de llamarse hijo y pide
que sea un jornalero. Hay otro detalle interesante aquí. Fíjese que el hijo, en esa condición andrajoso, hambriento, envejecido, porque la parábola no dice, no habla de tiempo, cuánto tiempo, pero sí pasó tiempo. Y cuando uno anda en malos pasos, cuando uno anda en una mala vida, hay un deterioro físico también. Obviamente, si estaba pasando hambre, con más razón todavía. Bueno, él no podía esconderse de eso. Él no podía esconderse sus andrajos, sus ropas malas que tenía puesta porque no tenía otra. Y sin embargo, así se fue al Padre. Y esto nos da una buena lección porque hay muchas personas que no dan ese paso de acercarse al Señor porque no se sienten dignas, porque quieren que superar algo ellos mismos, por su propia fuerza, para ir a acercarse al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo alguien separado de Cristo puede lograr superar algo en su vida? Cristo en Juan 15:5 dice claramente, separado de mí, nada podéis hacer, nada, absolutamente nada. Así que, así como está la persona, y si hay alguien que esté escuchando hoy esta predicación y se siente que no da ese paso de avanzar al Padre porque hay algo que hay que cambiar, bueno, esta parábola nos dice que avances en el nombre de Cristo para que comiences una vida nueva en Cristo Jesús. Y luego el Espíritu Santo obrará en ti. Dios obra en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces ya estando en Cristo, vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que estar en Cristo. No esperar ser perfecto para acercarse al Padre. No, tienes que ir así como está. ¿Por qué? La parábola nos muestra que el Padre no señala al Hijo, no lo critica, no lo recrimina, no lo señala, no se esconde. Todo lo contrario, dice que el Padre se movió a misericordia y corrió a abrazarlo. Lo abrazó, lo besó y una vez que lo tenía, no lo iba a dejar en esa condición, con esos andrajos, con ese ropaje. No, inmediatamente ordenó a que sea revestido. Cuando la persona está en Cristo, es revestido de Cristo. Amén. Entonces, la persona es cambiada, el aspecto exterior y el aspecto interior, porque ahora está en Cristo Jesús. Y manda a hacer una fiesta. Y sabemos nosotros ahí mismo en el capítulo de Lucas, pero no antes del versículo de la parábola, en los versículos 7 y 10 de Lucas, habla claramente que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y la parábola del hijo pródigo nos señala justamente eso. Este hijo que estaba perdido, que estaba muerto, que estaba separado de Dios, entonces ahora revive. Porque cuando la persona se separa de Dios, aunque viva, está muerta. Lo dice el mismo versículo allí en Apocalipsis. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Dios es el que da la vida. Por lo tanto, cuando la persona se acerca a Dios, es porque tiene vida. Por eso el mismo Cristo dice, yo soy el pan de vida, ¿no? El que come de este pan vivirá para siempre. Y en la casa de mi Padre hay abundancia de pan, dice este pasaje. Pero también allí aparece el hijo mayor. El hijo mayor que se ofende. Se ofende y en forma despectiva
le dice, ese tu hijo, le dice al padre, ese tu hijo. Vamos un poquito allí para decir lo que dice exactamente. Dice, ese tu hijo. Dice, pero cuando vino ese tu hijo, imagínense, al padre le dice ese tu hijo, como que con él no tiene nada. Él es el hermano. No dice, cuando llegó mi hermano menor. Exacto. Ese es tu hijo, allá tú. Sí, exactamente, como si él estuviese desprendido, pero no, es tu hermano, es tu hermano. Entonces, él se ofende y la parábola dice que él no quería entrar, pero aquí vemos nuevamente la actitud de Dios, una actitud misericordiosa, porque Dios tampoco le reclama a su hijo mayor. Más bien hace el esfuerzo por decirles las razones por las cuales se hizo una fiesta. Y lo interesante de la parábola es que no tiene fin. Pero antes de hablar de que no tiene fin, hay un detalle que yo quiero aclarar aquí. El hijo menor venía con toda la intención para decirle al padre, no merezco ser tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros, como uno de tus empleados. Sí. El padre no hizo eso. Él es hijo. Todos nosotros somos hijos de Dios y tenemos el privilegio que Dios le da a sus hijos. Dios no hace acepción de persona, no va a tratar a alguno como hijos y a otro como empleados. No, a todos nos ama, a todos nos trata como hijos y en la casa de nuestro Padre vamos a recibir el privilegio, todas las bondades, todo el privilegio que Dios tiene preparado para cada uno de los hijos que Él ama con amor eterno. Así que no hizo no cumplió la petición de su hijo menor. Entonces, lo interesante, como decía, que en la parábola no indica qué pasó con el hijo mayor. Porque el hijo mayor, al igual que el hijo menor, nos representa a nosotros. Nosotros, en algún momento dado, fuimos como el hijo pródigo. Salimos a hacer nuestra vida como nosotros queríamos, lejos de Dios, como a nosotros nos parecíamos mejor. Y hay mucha gente que se autojustifica diciendo, bueno, mira, yo en realidad soy una buena persona, no hago mal a nadie, yo voy a mi trabajo, regreso a mi casa, no me meto en lío, en fin, etcétera. Yo no discuto que sea una mala persona eso. Sí puede ser una buena persona. Pero el punto aquí es toda persona que está alejado de Dios, que vive independientemente de Dios, que vive a espalda de Dios, está viviendo una vida en pecado. No necesita hacer cosas muy degradantes para decir aquel es un pecador. Ya con el solo hecho de alejarse de Dios, ya estás viviendo en pecado. Y entonces la manera de corregir eso es venir a Cristo Jesús, venir a la casa de tu Padre, porque el Señor te está esperando. No te va a señalar en absolutamente nada, no te va a recriminar tus errores, tus equivocaciones, sino que Él te dice que una vez que estés en Cristo, una nueva criatura se forma en ti. Ya comienzas a partir de allí una vida nueva en Cristo Jesús. Y también a veces somos el hermano mayor. Porque nosotros cuando ya estamos en la iglesia, ya hemos escuchado la voz de Dios, le hemos hecho caso a la voz de Dios y nos acercamos e intentamos todos los días de acercarnos más al Señor. Somos el hermano mayor de aquel que todavía está en el camino de ida para alejarse o está en el camino de regreso. Ese hijo pródigo o que se va o que viene, porque el camino tiene dos vueltas.
A lo mejor algunos están yéndose más lejos de Dios, pero hay otros que están viniendo a los brazos del Padre. Y nosotros tenemos que también formar parte de el Padre que los recibe. No todo lo contrario, no enojarnos porque venga alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nosotros, o algunos, nos jactamos de conocer más que otro o de estar en la iglesia ocupando tal vez algún cargo de prestigio, pero nosotros como cristianos, dice Pablo en Romanos 11, hemos sido injertados en el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. Hemos sido injertados, así como la mata o la planta de oliva natural se le injerta una rama de un olivo silvestre. Así nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios. Entonces nosotros no debemos jactarnos, dice ahí Romano, nos dice Pablo, no debemos jactarnos de que nosotros somos del pueblo de Dios. No, porque nosotros somos ramas y nosotros no sostenemos a la raíz. La raíz es Cristo Jesús. La raíz nos sostiene a nosotros. Así que no tenemos que jactarnos, no tenemos que dar esa imagen de superioridad. Y como hermano mayor, sí debemos cuidar al hermano mayor. El hermano mayor actúa aquí en la parábola como Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí, nosotros como hermano mayor somos guarda de nuestro hermano menor. Y tenemos que también recibirlo, tenemos que ayudarle a cambiar y tenemos que regocijarnos y hacer fiesta y gozarnos con los ángeles del cielo cuando un pecador se arrepiente y cuando una persona entra a la iglesia y decide entonces comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos, que Dios les bendiga. Y les dejo este versículo. Tenemos que manifestar amor, tenemos que expresar amor, porque el que ama, el que ama es el que conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Que Dios te bendiga.